Un saludo a todos desde Abascuna. Hoy tenemos el gusto de conversar con Javier Mariscal Greboiser, escritor peruano que ha destacado en la literatura infantil y juvenil contemporánea. Su trayectoria combina el oficio de administrador, guionista y la pasión por la escritura, logrando un equilibrio entre disciplina y creatividad. A lo largo de su carrera ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos el premio Barco de Vapor del 2016 con su novela A la vuelta del mundo. Además ha publicado títulos como El escritor no termina la historia, La aviadora, El secreto del lago y Nuestra voz sigue en el viento. Esta última en diálogo con la memoria histórica de nuestro país y con el cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del 2021. Javier estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, hoy nos convoca su libro, este de aquí, Nuestra voz sigue en el viento, donde vamos a hablar sobre ella y también sobre su faceta como escritor y también algunas reflexiones en torno a la literatura infantil y juvenil. Bienvenido, Javier, a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchísimas gracias a Rocuna que me han invitado a esta conversación, que siempre me gusta hablar de libros y de literatura. He visto lo que hacen ustedes, las actividades que desarrollan y me parece además muy importante que se metan en ese berenjenal en el que no todo el mundo se atreve a moverse, así que no, estoy muy contento de poder conversar con ustedes. En este espacio. Y bueno, para comenzar, un poco ahondar hacia el pasado, hacia esta época de la infancia. ¿Cuáles fueron las lecturas, o autores que marcaron tu infancia y que despertaron en ti ese interés por escribir? Ok, yo empecé como muchos niños leyendo novelas de aventuras, ¿no? Los grandes novelistas de aventuras, Salgari, Verne, Stevenson, ¿no? Son referentes universales de aventuras. Muchos autores del mar, un poco más adolescente leía Conrad y me enamoré de las historias de aventuras, de los viajes, de las historias de viajes, de las historias en las que se atraviesan, ya sabes, diferentes etapas, mundos, ¿no? Todas las versiones de Odiseo están en todas las novelas de aventuras, ¿no? El héroe que sobrepasa diferentes etapas y que va venciendo dificultades en su camino. Así que las primeras novelas que escribí van más o menos sobre eso también. Y va descubierto que es algo de lo que me gusta siempre hablar, ¿no? De esta especie de viaje del héroe. Así que creo que necesariamente ha sido por la influencia de estos primeros libros. Recuerdo la primera novela que leí en mi vida, cuando era muy, muy pequeño, era de Stevenson, una novela de Stevenson. Así que creo que es inevitable que su sombra se siga proyectando en todos los escritores que admiramos a estos grandes autores y que después se desarrolle pues en lo que escribimos nosotros, ¿no? Sí, de hecho, esos escritores de aventuras como Julio Verne, también recuerdo que en mi infancia, leía mucho a Julio Verne y, pues, me embarcaba en las miles y miles de aventuras sobre el mar, islas, es fascinante. También sabemos, que estudiaste administración y luego ahora estás dedicado a la escritura. ¿Cómo fue ese cambio de pasar a este oficio al y luego para escribir para niños? Estudié administración porque me asustaba estudiar literatura, porque tenía un concepto errado, absolutamente errado, de que literatura era para morirse de hambre y que yo, si quería sobrevivir, tenía que hacer algo en teoría utilitario, práctico, pero si pudiera retroceder en el tiempo no tomaría la misma decisión. Pero también estoy satisfecho con lo que he escrito, con lo que hice y con la carrera que he llevado, los trabajos que he tenido han ido en función a eso, pero en paralelo siempre, siempre he estado escribiendo. Es decir, era un escritor atrapado ahí en el cuerpo de un oficinista, así que era inevitable que tarde o temprano me dedicara, como ahora, que me fui del Perú, para dedicarme un tiempo
simplemente a escribir a esto, es decir, a desarrollar lo que me ha perseguido siempre como un fantasma desde hace mucho tiempo. Yo escribía desde adolescente y muchas veces en la oficina, mientras estaba haciendo tareas repetitivas y, bueno, cotidianas de trabajo, entonces logístico y tal, fantaseaba con tener ese tiempo para dedicarme a escribir, ¿no? Por lo menos unos años, no sé, hasta donde aguante. Así que estoy todavía en medio de esa aventura, no sé qué pasará después, si sobreviviré o no, volveré a la logística o seguiré escribiendo, pero mientras pueda voy a tratar de permanecer aquí en el viaje, ¿no? Sí, entonces, tu pasión al final, te ganó, ¿no? Ahora haces lo que amas, ¿no? Escribes, y también sabemos que eres guionista, por ahí compaginas. Sí, sí, vine a España con un máster de guión en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM, y este año he tenido la suerte de dirigir un par de cortos que escribí, que recibieron algunos premios, algunos reconocimientos aquí en concursos de España. Desarrollé un proyecto de serie que también recibió un par de premios en eventos relacionados de la industria, así que sí, yo creo que tiene mucho que ver, es que es una de las salidas profesionales más interesantes que tienen los narradores, que es el cine, los guiones, y España ahorita es como una especie de punta de lanza del mercado audiovisual europeo, funciona muy bien, la industria aquí está yendo de maravilla, así que digamos que he descubierto otra rama de esta, al final, mira, te digo, a mí lo que me apasiona es contar historias. He escrito teatro, cuentos, novelas, literatura infantil, guiones de cine. Me gusta contar historias, es decir, disfruto ese proceso, es un trance para mí. Así que en el formato en el que lo haga voy a disfrutarlo. Siempre igual, seguramente parte de mí va a quedar en la historia, mis puntos de vista, mis propias lecturas y mis referencias de películas, de novelas, de relatos de autores que me gustan. Pero es como que yo lo que disfruto es el viaje, ¿no? Que es de escribir. Así que sí, soy guionista también, pero no he dejado de escribir literatura infantil este año. He seguido escribiendo literatura infantil. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo otra novela que espero terminar pronto, unas semanas, y después veré, bueno, qué hago con esto, que todavía no he pensado en algo concreto, en publicar en España, digamos. No me he puesto esa meta específica, pero es una cosa de corto plazo, ¿no? Pensarlo y después, bueno, tratar de ejecutarlo, que una cosa es desearlo, otra cosa es que suceda. Sí, de hecho, también felicitarte, ¿no? Por los premios que mencionabas, los reconocimientos que has ganado como guionista. Y de hecho, en ti persiste esa pasión por seguir reescribiendo. Em, también, ahí investigando, ganaste el premio Barco de Vapor en el 2016 con el libro A la vuelta, a la vuelta del mundo. ¿Cómo, decidiste participar en ese premio también importante? ¿Y cómo escribiste esta historia, no? Si puedes comentar un poco de ella. Sí, fue un año particularmente prolífico porque ese año también recibí un premio por un largometraje de guión, eh, cuyo presidente del jurado era Francisco Lombardi, Pancho Lombardi, ese gran director peruano. Y de hecho fue por eso que me animé a escribir guiones, ¿no? Y fue con una semana de diferencia que me dieron las dos noticias, porque gané ambos concursos y fue muy, muy, muy feliz ese año. Y sobre A la vuelta del mundo, mira, esa novela es una novela del mar, es una novela de aventuras. Pero esa novela condensa muchas de mis lecturas previas, muchas de los libros que yo disfruté cuando era niño. Y además tiene humor, bueno, que es algo que, digamos, que también yo como lector disfruto. Y yo ni siquiera te puedo decir por qué elegí esa historia. Creo que son los libros que he leído los que influyeron para contar la historia de un niño navegante que viaja alrededor del mundo buscando algo que no está seguro de qué es, mientras le suceden una serie de desventuras y situaciones estrambóticas y grotescas llenas de humor, bueno, en fin. Así que
¿no? Yo diría que eso condensa mucho de lo que me gusta a mí, me encantan los escritores del mar, y este es mi pequeño, humilde, ínfimo homenaje a esa tradición. De pequeños lo que nos marca es vivir aventuras, viajar a mundos fascinantes, sin duda. Bueno, ya para comenzar a comentar sobre este libro increíble, Nuestra voz sigue en el viento, mencionar que este libro gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y pues en el 2025 fue reeditado por la editorial Delirio y con ilustraciones de Víctor Aguilar Rúa. De hecho, las ilustraciones son bellísimas. De hecho, a mí me fascinó bastante las ilustraciones que dialogan con el texto, la paleta de colores y al final ese retablo increíble, de aquí. El retablo es, de hecho, sí, traspasa todo lo que, toda la narración, de hecho, ¿no? ¿Y cómo pasaste de escribir a relatos de aventuras a tocar un tema como la violencia armada para niños? ¿Cuál fue ese cambio o cómo fue esa iniciativa que tuviste? Porque me imagino que no ha sido algo fácil, tal vez. No, creo que los temas, igual como toda una vida, va evolucionando el interés que tiene un escritor en diferentes cosas. Sobre la edición, muy bonita, tengo que decir que Jessica es una genia. Jessica es la editora, Jessica Rodríguez, la editora de Delirio. Cuida muy bien lo que hace, ese trabajo siempre es hermoso, maravilloso. Y las ilustraciones de Víctor son, bueno, muy bellas, de verdad, muy bellas. Así que estoy muy, muy contento con lo que ha hecho Jessica. En la novela, igual, por una cosa muy extraña, una coincidencia muy rara, ha sido publicada al mismo tiempo en México por la Ediciones Castillo, que es del grupo Macmillan, y ellos lo venden, bueno, en México y para Latinoamérica, Estados Unidos y tal, pero los derechos para Perú pedí que los liberaran porque quería, bueno, con Jessica un poco, que ella se encargue de la novela en Perú, que ella vea, que ella lo mueve en Perú, que ella la edite, porque yo sé cómo trabaja ella. Ella editó la primera edición de esta novela, la hizo ella, la hizo con la editorial Norma y después hizo esta de acá. Y mira, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta, en el Perú no había literatura infantil que hablase del terrorismo, literatura infantil. Ojo, está muy de moda. Muchos escritores de mi edad y un poco mayores, tal vez, recordar el tiempo del terrorismo, los 80, lo que vivieron y tal. Entre eso y la autoficción, que yo detesto personalmente, son temas que sí están siempre vigentes en la literatura adulta, la narrativa adulta, entre comillas, contemporánea en Perú, pero no en la literatura infantil. Y eso me parecía a mí un vacío tremendo, porque en Argentina hay, Chile, o sea, en Argentina hay literatura sobre la dictadura. En Chile hay para niños. En Chile hay libros para niños sobre la dictadura pinochetista. En México hay libros para niños sobre los desaparecidos, sobre la violencia política. En Colombia hay libros para niños sobre los desplazados, sobre las guerrillas, sobre los desaparecidos. Y Perú, pues no, que no, pareciera que nos morimos de miedo con esas cosas, porque es como de, hay que ser muy cuidadoso y muy delicado, y muy porque siempre puede molestar. Mira, me parece eso un vacío que había que aprovechar. Y claro, hay que tener delicadeza para manejar los temas, pero se puede hacer literatura infantil con cualquier cosa, es decir, sobre cualquier tema, si se tiene en fin, el suficiente cuidado para tocar el tema como tiene que ser para que llegue a un público infantil o juvenil sin ningún tipo de sesgo, porque es al final una historia que estás contando, pero que tiene que ver con bases reales, que es todo lo que se vivió en los 80s. Estos pueblos que estaban atrapados entre dos fuegos, entre la violencia política, la violencia, o sea, el terrorismo de Estado y el terrorismo de, de este sanguinario, pues, ¿no es cierto? Así que entre dos fuegos no tenían a dónde ir. ¿Qué les quedaba? Entonces, para mí surgió esa idea de, bueno, si nadie lo ha hecho, pues habrá que escribir una novela sobre esto. Y me pareció que la fantasía, o sea, incluir la fantasía, podría servir perfectamente como una válvula de escape. Es decir, ¿qué haces cuando no tienes a dónde huir? Cuando no tienes a dónde escapar, no te queda
no te quedan caminos, lo que haces es soñar, imaginar, desear estar en otro lado, viajar a otros mundos. Tu imaginación jamás puede ser totalmente sujeta ni apresada. Entonces, es eso, es el hilo fantástico que le permite a Micael, a la protagonista, superar, digamos, esta especie de barrera que tiene, este encierro, este secuestro que sufre, ¿no? Si bien es de forma metafórica, si has leído la novela un poco sin hacer spoilers, hay un simbolismo detrás de esto. Y créame que disfruté mucho este proceso también, porque además me permitió que al empezar a jugar con esta mezcla de realidad y fantasía, me permitió ser ligeramente más poético y explorar descripciones un poco más oníricas, sugerentes, simbólicas, que es algo que también siempre disfruto hacer con lo que escribo, ¿no? Así que va, yo esto siempre lo digo, pero es el libro del que más orgulloso estoy, es que he publicado 9 novelas, ¿no? Y esta es la novela que más me gusta siempre releer y la que más me gusta hablar. Bueno, sí, de hecho, también yo cuando leí el libro me fascinó bastante. Es un libro que tiene cierta añoranza y como dices, es un libro con una prosa poética, lo he sentido y es un libro que está muy bien escrito. Las metáforas, los símiles, aplicas el humor también que decías, la importancia del humor yo lo veo aquí, por ejemplo, con el protagonista el zorro, con algunos personajes también. Es un libro, también, em, aquí se menciona, por ejemplo, este tema, violento, ¿no? De la violencia armada, pero tú sabes manejarlo, o sea, lo aproximas a los niños y eso es impresionante, ¿no? Escribir para niños considero que, no es fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Y tocar estos temas tampoco. Mencionabas, también en Perú que no hay mucha literatura que hable de esos temas, y es verdad. De hecho, estaba haciendo una investigación y no, no hay. De hecho, No vas a encontrar. no, considero que Nuestra voz sin el viento es el primer libro, que habla sobre el tema de la violencia armada, a diferencia de otros países, como mencionabas, Chile, Argentina. No sé si has leído el poemario Niños de María José Ferrada. Me lo han recomendado, o sea, sí, sí. Trata sobre la dictadura, chilena. La autora se inspira en los niños, que fallecieron tras esa dictadura. Es una prosa poética y es impresionante. Y, de hecho, cuando me topé con este libro, dije: "Guau, me gustaría que más escritores como tú también tocaran estos temas", ¿no? Aparte de la violencia armada, otros temas, muy relevantes en el país para niños, para este público, ¿no? Que no estén alejados para ellos, ¿no? Darles a conocer a este público. Racismo, clasismo, segregación, es decir, hay muchos temas que uno piensa que son, esto no es para niños, esto no es comercial. Mira, es que no, sí, sí, bueno, en fin, para empezar, creo que si uno empieza con ese punto de partida de, qué es lo que se vende, qué es comercial, qué puedes, pues entonces no eres un escritor, eres un vendedor. Es un vendedor, quieres vender algo y ya está, ya está. Mira, yo, mi escritor favorito es Faulkner, William Faulkner, este norteamericano que revolucionó la literatura del siglo XX, desde el papá de Vargas Llosa, el papá de Onetti, el papá de Rulfo, el papá de todos los grandes del boom latinoamericano, el papi papi. Él en su discurso cuando recibió el premio Nobel, que es un discurso maravilloso que está en internet y pueden encontrarlo y lo recomiendo mucho. Mira, es de los años 40, pero sigue vigente para mí hasta ahora. Habla de lo que los jóvenes están haciendo ahora con la literatura y la selección de los temas y los temas un poco más ligeros y evitan la confrontación y no hablar de los temas profundos, vitales, terribles, la muerte, la desolación, la soledad. Ya, yo recuerdo yo haber leído ese discurso pensando que sí, que es verdad, eso es lo que tiene que hacer uno al final, tiene que buscar temas universales, ¿no? Y desde algo que es tan particular, que es nuestra historia, que es Ayacucho, que es nuestro pasado,
eso es muy peruano todo, sí, pero a partir de eso puedes hablar de algo universal como la violencia, como la imaginación como forma de escapar, sobre la niñez atrapada, ¿no? Entonces, que son temas que puedes encontrar en cualquier, o sea, en la historia reciente de todas las culturas vas a encontrar temas que hablan, que tienen que ver con eso y que han tenido desafíos relacionados con esos temas. Entonces, no, no, sí siento que, entiendo que el miedo que cierta gente tiene a escribir esos temas, claro, lo entiendo, pero no, o sea, no se justifica, no, no se justifica eso. Yo creo que al final tienes que escribir sobre aquello que te mueve. Es la única forma de que te puedas comprometer con lo que estás escribiendo y de que tus entrañas finalmente, eh, eh, digamos, puedan reflejar la intensidad de las ideas que quieres transmitir. Si no, no sé, es como poner una máscara sobre la realidad y dibujar sobre ella de forma superficial. No, no sé, no. Yo pienso que eh, da para mucho más el Perú, para temas de literatura infantil. Digo, ojo, tenemos una buena tradición, hay hermosas ilustradoras e ilustradores. Están haciendo trabajos maravillosos con los libros álbum. Sí, pero siento que las temáticas se están banalizando cada vez más. Los libros más comerciales de la literatura infantil son de temas, en fin, digamos, más o menos estándar, de temáticas fácilmente aceptables, digeribles, y se empieza a creer que cualquiera puede hacer un libro de literatura infantil porque pareciera que es fácil comunicarse con un niño, porque que hay que hablarle en sencillo y contarle historias más o menos alegres. Y no, es que hombre, no, no, niña. Las grandes tragedias, las grandes novelas, incluso novelas de aventuras de estos grandes escritores, han tenido cosas trágicas en su desarrollo y los niños entienden los códigos. Es decir, saben que hay mucho cuidado, por ejemplo, con los villanos y con lo que tienen que hacer y decir y cómo comportarse. Y las brujas, hay un movimiento en el que, no sé si tú has oído esto que querían hacer con los libros de Roald Dahl, el genio este que escribió Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, en fin, docenas de bestsellers, que querían reeditarlo, pero suavizando a los villanos y villanas, para que no sean tan chocantes, lo cual me parece una aberración total, porque para empezar, este señor está muerto hace mucho tiempo. Lo que está haciendo es reescribiendo lo que escribió y decirle, mira, lo vamos a modificar porque queremos y porque sentimos que hay que ser más cuidadosos, que es decir, porque nos morimos de miedo, ya eso, y haciendo una tendencia contra la que hay que combatir desde nuestra minúscula pequeña trinchera de, de, de pasión, de visceralidad literaria y, y, y se ve en todos lados. En la literatura infantil, claro, es más fácil notarlo, más fácil de percibirlo, pero siempre hay espacio para revelarte. Y hay muchos otros temas también que, ojo, aquí en España he visto también mucha literatura sobre temas como la migración, el tema muy fuerte del que se habla, la transexualidad, la soledad, la muerte. Son temas que acá se exploran con más facilidad. Es un mercado, es cierto, más amplio también, mucha más producción editorial, muchos más temas de los que hablar. Hay también otra aceptación hacia estos temas difíciles, pero, lo podemos hacer en el Perú. Claro que se puede hacer. Tenemos tanta materia prima para explotar. Nuestras propias contradicciones como país afloran cada 5 años, o bueno, cada vez que tenemos elecciones, 5 años, 3 años, 2 años, no se sabe cuándo. Ahí es cuando el Perú, que se muestra como un paciente enfermo que no ha terminado de sanar sus traumas. Entonces, creo que eso es una excelente materia prima para cualquier escritor. Perdóname, se me hizo larga la respuesta. No, no te preocupes. De hecho, sí, coincido contigo en la diferencia de literatura, por ejemplo, lo que se escribe en Perú y a diferencia de otros países.
También consumo mucho literatura de otros países, y sí, noto esa diferencia. Por ejemplo, en esos países se toca temas como, por ejemplo, la guerra civil española, la peste negra, temas como la soledad, como mencionas, y son temas, de hecho, que ellos lo narran con tanta facilidad. No sé, no son temas tal vez un poco complicados o tabús en nuestro caso, ¿no? Creo que nuestros autores tal vez deberían em, ir, ¿no? Por esos temas, ¿no? Como mencionabas, los niños no son niños, o sea, los niños son inteligentes, entonces hay que darles buenos libros también para ellos. Y bueno, entrando también en el libro, mencionaste la rica cosmovisión andina que muestras aquí en el libro. ¿Cómo fue ese proceso de documentación? Porque a mí lo que me atrajo también son estas figuras mágicas como cabezas voladoras, el zorro, el toro mítico. ¿Cómo fue tu proceso de documentación? ¿Conocías estas historias? Tengo que agradecer, sí, que en mi niñez mi madre tenía una nutrida biblioteca y ahí encontré mi libro de Francisco Izquierdo Ríos, Mitos y Leyendas del Perú. Eran docenas, docenas y docenas de leyendas de la costa, de la sierra, de la selva. Las humas, el Chuyachaki, los toros encantados, los zorros mágicos, la luna, los apus, todos estos elementos de la cosmovisión andina, yo creo que son infravalorados, que deberían... eh, eh, es- sé que de alguna forma, por ejemplo, hay un héroe que es un héroe mochica, Ayapaik, el dios degollador, del que se sabe muy poco o casi nada. Y es un dios maravilloso, es un odiseo absoluto, es un héroe trágico griego totalmente clásico y es casi desconocido. Tiene una mitología muy rica que siento que hay que aprovechar. Y yo sí conocí estas leyendas hace algún tiempo y sí me interesaban mucho, a mí me atraía mucho conocer, en general, te digo, la mitología, el folclore de cada país, ojo, de Latinoamérica, el folclore mexicano, el peruano, que es tan rico, mucho más que otros países cercanos. Ojo, el folclore peruano, las leyendas, mitos y personajes mitológicos del Perú son mucho más variados e interesantes que de países cercanos. Pues no voy a personalizar exactamente, pero he tratado de investigar porque me interesa mucho ese tema. Y competimos con, en fin, estamos en el Mundial de la Mitología, compitiendo con otros países grandes que tienen también personajes maravillosos. Sí, yo sentí eso, que valía la pena mencionarlos, traerlos aquí a la luz, hablar de ellos y fue una maravillosa oportunidad además conectarlos con esto que es la historia de la niña y su tragedia, ¿no? De una forma de escapar. Finalmente te das cuenta que es como regresar a sus raíces, es decir, a sus mitos, a sus leyendas, a lo que es una niña yacuchana, así que está muy enraizado con la tradición andina, mitológica de las narraciones orales y tal. Bueno, no me documenté tanto como pareciese, no sé, porque ya tenía bastante yo el recuerdo de todos estos seres maravillosos. Las humas, además, creo que son uno de los seres diabólicos más interesantes que existen, porque ellas son cabezas voladoras de largos cabellos que buscan un cuello al irse para apropiarse del cuerpo de esa persona. Eso es terrible, pero también fascinante. Entonces, no, me encanta a mí los mitos nacionales. Sí, de hecho, qué bueno, como mencionabas que tú de su infancia ya leías libros con esas temáticas, ¿no? De Francisco Ríos Izquierdos, me parece que lo hace con José María Arguedas. ¿Sí? El libro que yo leí es solo escrito por él. Él, bueno, no es que él recopiló estas leyendas, sí, de la oralidad, sobre todo de la sierra, pero de todas partes. Sé que publicó diferentes tomos con recopilaciones distintas y versiones de los mitos y leyendas. No estoy seguro si lo hizo con Arguedas realmente, pero sí podría ser.
podría ser que sí, que trabajó, son contemporáneos, y creo que los dos son ayacuchanos, así que probablemente, por lo menos se habrán conocido, el más de una vez habrán hablado sobre el Chuyachaki, sin duda, ¿no? Sí, también a mí lo que me gustó fue, estos seres mágicos como cabezas voladoras, ¿no? Que de hecho no he visto en muchos cuentos o muchas historias para niños. También me recordó a Cholito, de Oscar Colchado, también que él, mete esa cosmovisión andina en sus cuentos. No sé si has leído anteriormente a Cholito. Claro, claro, claro. Él menciona leyendas del Andes y claro, no recuerdo si son personajes específicos, pero sí están como narraciones dentro de su literatura. Pero estos son seres que están recogidos hace mucho tiempo ya en la literatura nacional. Hay ahora la propia Jessica Rodríguez, ella ha publicado también hace muy poco con su esposo un libro en el que recopila estas leyendas y mitos de la costa, de la sierra y de la selva. Y hay algunos que yo desconocía. Bueno, hay múltiples historias sobre los personajes mitológicos clásicos, las sirenas, zorros, en fin, en general. Pero descubrí también cuando leí libro, su recopilación de historias, que hay mucho más en la selva, hay mucho más que el Tunche, mucho más que el Chuyachaki. Es una tradición muy rica y vale la pena revisitarla y recomendársela a los niños, porque además de ser nacional, identitario, nuestro, son historias interesantísimas y fascinantes. Es decir, no es solamente léelo porque es peruano, léelo porque es interesante, te vas a asustar, fascinar, distraer, sorprender. Hay muy lindas leyendas que rescatar. No, sí, de hecho, recuerdo, sí, Jessica ha sacado el libro Mitos y leyendas peruanos, también recopila para niños y da a conocer estos figuras fantásticas de la Convención Andina. Y bueno, acerca de Nuestra voz sigue en el viento, la protagonista es Micaela. ¿Cómo así tú decides que la niña sea una protagonista y que hile, o sea, en toda la historia, ¿no? Ella sea esa voz que cuente. El título se llama Nuestra voz sigue en el viento. Me parece que nuestra voz recoge esa memoria colectiva, esas personas, ¿no? Y cómo mediante una niña logras eso, ¿no? Narrarlo. Mira, es que no podría decirte de dónde viene que sea una niña o un niño el que narra, pero bueno, me parece natural que a partir de la visión es que, sobre todo a la edad que tiene ella, alrededor de 10 años, ves el mundo con otros ojos, ¿no? Con un velo de inocencia que acá, digamos, se rompe violentamente con la irrupción de estos movimientos armados en su pueblo, ¿no? Que destruyen su tranquilidad, su paz y también, digamos que su inocencia, porque lo que ve es violencia, sangre, eh, iras contenidas que explotan. Creo que es además, bueno, esa es una recomendación narrativa que se está, usualmente en los libros para niños el protagonista es alguien con quien el lector puede identificarse fácilmente, así que es natural que vayas a esa edad con los personajes. ¿Por qué una niña campesina y no un niño? Mira, no tengo idea en este momento. Muchos de y ahora que lo pienso, eh, en la mayoría de las novelas son protagonistas niñas, no sé, tal vez es por mi hija, yo qué sé, sin querer, yo la primera vez que escribí literatura infantil fue para ella, porque escribí un cuento para ella que se convirtió después en una novela, que después envié a la Bienal del Ligna, que es esto que se llama El escritor que no terminaba la historia, recibí un premio y descubrí que me gustaba escribir literatura infantil. De repente, y había una niña que era la protagonista, no sé, puede ser que inconscientemente me esté persiguiendo esa figura, pero no hay una razón específica, por lo menos de la que yo me dé cuenta. Bueno, y también, ¿usted recuerda sobre la violencia armada, cómo vivió en su época, los años 80 y 90? Sí, claro, yo soy del 82, nací en el 82. Y dos.
vivimos en una realidad distinta, en un mundo alterado por reglas que ponían otros y que uno aceptaba porque era un niño. Así que me acuerdo muy bien de la sensación permanente de miedo, del miedo. Eso recuerdo. Siempre había esa sensación cuando te enterabas de una noticia. Atrás de mi casa asesinaron a un marino, lo acribillaron y los niños del barrio fuimos a ver el cadáver porque era algo que podías hacer porque era lógico. A ver, ¿qué pasó? A unas cuadras de mi casa explotó un coche bomba en una comisaría que estaba al costado de una iglesia, la iglesia Carmen de la Legua, que está en Colonial Confosi, aquí en Lima, en el cruce de esas avenidas. Y mi madre al día siguiente nos llevó como de excursión de la mano para que veamos lo que había causado esa bomba. Y era tan naturalizado que yo creo que eso te va insensibilizando, creo. Y es un arma de doble filo, por supuesto, ¿no? Porque te acostumbras a la violencia y de pronto está naturalizada, está aceptada, es parte de tu vida común, así que no está tan mal que suceda. Ya ese es un enorme riesgo. Recuerdo eso y claro, esa sensación de no saber qué podía suceder al día siguiente, que podía pasar, o sea, cualquier cosa era posible y no necesariamente buena, quiero decir, o sea, le podía pasar algo terrible en cualquier momento. Esa era la percepción y a pesar de eso, los niños de los ochentas sobrevivimos, salimos adelante, aunque yo creo que no hemos salido impunes, ¿no? Creo que la sociedad civil peruana arrastra, pese a sus aires de modernidad y de reconciliación, que son apócrifos en su mayoría, arrastra las heridas y los traumas de como un viejo soldado que ha estado en la guerra y vuelve y parece que está bien, pero escucha al fondo que está ahí un cohete y algo en él se revuelve y se pone a la defensiva. Creo que eso le pasa a muchas personas de mi generación. Bueno, sí, de hecho es una época que marcó a muchos. Lamentablemente, bueno, yo no viví esa época, pero sí conozco todos los acontecimientos que sucedieron en el Perú. Y es lamentable. Y de hecho al leer este libro me conmovió bastante, ¿no? Que niños como la protagonista tuvieran que vivir, pasar por estos momentos difíciles. Hay una parte que me conmovió bastante cuando la separan de sus padres. Su padre no quiere y pues la niña, se la llevan a la niña. Y de hecho eso causó cierta conmoción, fue algo conmovedor, porque de esa manera miles de niños pasaron lo mismo en esa época. Y de hecho tú lo sabes narrar muy bien. Te puedo decir que todas esas palabras conmueven y traspasan. Tú lo sientes, sientes esas emociones. Y también cuando la descripción de la niña, hay una parte donde se menciona cómo era su pueblo antes de que llegara la violencia, donde había una comunidad. Ella, vivía con su familia feliz, sentía el olor también de su casa, los rayos, los truenos, los miedos, o sea, da cierta añoranza hacia el pasado el libro. Y, de hecho, como dije, está muy bien escrito este libro. Em, Gracias. bueno, ya para pasar, al final, un poco hablar también a los escritores, a los nuevos escritores que están surgiendo. ¿Cuál es este mensaje que quieres dar a estas propuestas temáticas innovadoras, tal vez, de los nuevos escritores, pero tienen miedo, no se atreven, ¿no? Em, a realizarlo? Temas tal vez como el tema de la violencia, que son temas muy importantes, pero tal vez por el miedo no pueden realizarlo. Mira, no, es que no, es imposible que pueda yo recomendar sobre qué escribir a alguien, pero lo que sí podría recomendar, a pesar de que estoy en contra de los consejos, es que hagan lo que les sale de las vísceras. Es decir,
que no sea la conveniencia, el miedo o factores comerciales los que definan qué cosa quieren escribir. Un escritor no puede, un escritor que se digne ser escritor, que disfrute. Uno no escribe, a ver, escribir es una actividad solitaria. No es como el cine que lo haces en equipo, en grupo, se motivan entre todos, se juntan entre todos, hacen una fiesta de cierre del rodaje. No, te sientas a solas con tu alma y tu máquina de escribir o tu cuaderno o tu computadora o lo que tengas a la mano para desarrollar tu historia. Y nadie te mueve de ahí hasta que termines tú solo con tu historia. Nadie te obliga, es una especie de, tiene que ser una vocación, algo que nace de ti, que te empuja a escribir. No puedes evitarlo, es que no es necesario ya con lo que lees, tienes que escribir tú porque algo adentro te impulsa a hacerlo. Si ya está eso, si tienes ya esa pulsión, ¿por qué desperdiciarla haciendo algo que crees que es lo que le guste a los demás y no lo que quieras hacer tú? ¿Por qué sacrificarte? ¿Por qué traicionarte si ya tienes algo que es, yo digo que escribir, ojo, más que una vocación, es como una enfermedad, una enfermedad de la que yo no me quiero curar, que estoy contento. Es una enfermedad, no te vas a soltar, es crónica, no puedes escapar de esto. Cuando no escribes te sientes culpable. ¿Y quién te obliga? ¿Quién te amenaza? ¿Quién te llama la atención? Nadie, solo tú. Entonces, si tienes eso que no es fácil de aceptar, que eres preso de esta vocación, entonces, pues sigue adelante, no tengas miedo con lo que te salga a ti del alma, del corazón, de lo que fuera. Eso les diría. Eso es el primero. Y lo segundo, mucho más sencillo, mucho más resumido. ¿Sabes qué es lo peor que puede haber cuando uno quiere ser escritor? Que uno sea escritor y no sea un gran lector. Que no sea un gran lector, que lea mucho, que lea de todo, que lea variado, que lea clásicos, que lea cómics, que lea novelas gráficas, que lea contemporáneos y antiguos y griegos y españoles y norteamericanos y luego a Hemingway y luego a Faulkner y luego se olvida de ellos dos y lea a Vargas Llosa y luego a García Márquez. Es indispensable, es que eso es como un alimento, es la savia. Y conozco guionistas y escritores que leen bastante poco, y eso sí es un contrasentido absoluto. Entonces no eres un escritor, hijo o hija, lo que fuera, no sé, no. Si no eres un gran lector, jamás vas a poder ser tampoco un gran escritor. Así que, wow, perdona, me emociono cuando respondo esta que me preguntas, pero es porque es algo que yo siento de verdad, así que ojalá que pueda transmitir también a cualquier joven que esté pensando en escribir o que se plantee en algún momento volcar su tiempo, su dedicación, su alma a estar solo escribiendo una historia. Sí, también concuerdo contigo, ¿no? Leer de todo, consumir de todos los tipos, todos los géneros y también, ahí, practicar con la escritura. Mencionabas también en una entrevista, aparte de la importancia de la poesía, leer poesía. Sí, ya, a ver, la poesía tiene una dimensión absolutamente distinta sobre los textos. ¿Por qué? Porque para empezar, exige un nivel de abstracción distinto a la poesía, porque tienes que instintivamente, no estás hecho para ver una especie de jeroglífico y distanciarte de él, ¿no? Cuando lees poesía, instintivamente le das un sentido, le das una especie encuentras un mensaje que no necesariamente es el que el autor pensó, pero eso no importa, porque lo que importa es que el lector encuentre el mensaje en la poesía. Y eso yo digo que la práctica de leer poesía, que es sobre todo escritores peruanos, poetas peruanos, hay poetas peruanos maravillosos que recomiendo siempre, Gonzalo Rose, Westphalen, o Kendo Amat, Blanca Varela, son poetas de Gelson, que están, Luis Hernández, Parnaso de la poesía mundial, ojo, Vallejo, por supuesto. Em, yo digo que es un magnífico entrenamiento y además porque te enseña algo de música, de ritmo
siempre enriquece un buen texto en prosa cierto manejo poético. Bah, ahora que no, Hemingway era seco y directo con su prosa, pero lo hacía tan bien que tenía un ritmo también muy detectable, Hemingway tiene una prosa que es hemingwayana, seca, directa al grano, al punto, y se percibe, se siente, se nota, también influye mucho muchos escritores, pero yo prefiero la Faulkneriana. Que William Faulkner, en cambio, en las novelas que lees hay capítulos enteros que son una especie de prosa poética larguísima, y a pesar de eso no decae el ritmo, no decae el interés. Mira, yo creo que el gran secreto de muchos escritores de prosa es que son grandes lectores de poesía. Sin duda, de hecho, he leído a muchos autores, también Borges se inició como escribiendo poesía y es un buen cuentista, sin duda, de hecho. Y bueno, ¿cómo percibes el panorama actual de la literatura infantil y juvenil en el Perú? Bueno, con temor, y siempre con esperanza también, es cierto, ¿no? Mira, me doy cuenta que la explosión ahorita editorial está funcionando sobre todo con los libros álbumes, el libro álbum. Creo que no está tan mal porque es un retorno a... Ya cada vez hay más imagen que texto en estos libros álbumes, pero es una tendencia mundial. Hay libros como Migrantes de Isa Watanabe, que es hija de otro gran poeta, José Watanabe, que no tiene absolutamente ni una sola frase escrita, es solo imágenes. Y ha ganado premios internacionales, el premio de la Feria de Bolonia y otros en diferentes países y continentes. Creo que es una especie de venganza poética, de retorno a la poesía de la imagen sobre el texto. Seguramente, como todo en la vida, tiene una curva que va a subir y bajar. La novelística infantil en el Perú, ah, bueno, mi visión está optimista al respecto. Te recuerdo que cuando eres Premio Nacional de Literatura, al año siguiente tienes que ser jurado del Premio Nacional de Literatura, y entonces lees docenas de novelas juveniles e infantiles para escoger al ganador, por supuesto. Claro, había algunas novelas interesantes, sí, sí, claro que sí, pero la gran mayoría era basura absoluta, libros muy mal hechos que no sé cómo se atrevían a enviar al certamen, perdóname, me exalto. Eh, yo dije, oye, entonces acá, ¿qué está pasando? No, no, ¿dónde están? Porque deben estar a un lado los grandes novelistas de literatura infantil del Perú, ni a uno deben estar, solo que no, hay uno que otro que hace cosas muy interesantes, sí, sí, sí. Pero perdóname tú de esto, pero siento que no, que estamos yendo a mal y que ojalá que salgan, ¿sabes qué? ¿Qué siento que tiene que venir? Yo como parte, una de las cosas que hice en mi vida que me gustó mucho fue un proyecto social que se llama Creando Escritores, que era con el auspicio de entidades privadas y de auspicio del Ministerio de Cultura, identificábamos narradores y narradoras en diferentes colegios. Y el primer año tuvimos 1000 participantes, el segundo año 1000 participantes, niños que escribían sus relatos y los evaluábamos nosotros. Me di cuenta que las niñas cada vez más, escribían muchísimo mejor y en mayor abundancia. Yo estoy, te digo, 90%, 100%, 1000% convencido de que el futuro de la literatura peruana es femenino. Y me encantaría que sea así. Es un pronóstico, por supuesto, es una apuesta, ¿no? En base a lo que yo he visto como muestra de estas 2000 participaciones con relatos de niños y niñas de colegios de Perú y tal. Y siento que eso tiene que venir, más escritoras, a renovar un poco esta especie de estancamiento en la novelística infantil, ojo, la novelística, dirigida a públicos infantiles y juveniles. Ojalá que pase y sería el primero en aplaudir eso porque yo he visto ahí en estas niñas sobre todo muchísimo talento y me parecía fantástico.
Sí, de hecho, sin duda, em, ahora hay muchas autoras mujeres también que están surgiendo, ¿no? Antiguamente eran los hombres quienes tenían ese derecho a escribir, ¿no? Y ahora las mujeres, también tienen esa imaginación desbordante. Eso recuerdo que está pasando en Latinoamérica con las novelas, el boom de los libros en México, en otros países. De hecho, las mujeres, hay el nuevo boom de las mujeres, de libros escritos por mujeres. No sé si has leído a Mariana Enríquez. Claro. Sí, ella o su generación. También está Samantha Schweblin. Amanda Shevlin. em, em, Las peruanas acá también que están escribiendo bastante, están escribiendo Katia Dawe, está escribiendo Karina Pacheco. Están escribiendo siempre, pero lo que están haciendo ahora es, incluso Gabriela Biner, o sea, están representando mejor nuestra literatura cada vez más. Y es buenísimo que eso pase. A mí me parece maravilloso. En mucho tiempo sí, es cierto, ha habido que la literatura ha sido eminentemente machista durante muchísimo tiempo y eso es innegable. Solo hay quienes dicen que no, que pues, pero ha sido así, ha sido así. Todavía se nota en ciertos sectores, en ciertos espacios que es como que los hombres son los escritores y tal. Felizmente, es uno de los pocos, diga, yo creo, en general, espacios artísticos en los que se está notando de forma evidente, es notable el cambio. Sí, y así que por eso tengo mucha fe en que igual cada vez más niñas, adolescentes se dediquen a, en general, toda forma de literatura me parece mm, loable que puedan desarrollar. Y si, bueno, si encuentro esto de literatura infantil, sería mucho mejor también para mí, porque yo la disfruto, me gusta leerla, me gusta que se desarrolle, pero si no, no importa, terror, teatro, cine, lo que fuera, tiene que haber una presencia femenina fuerte porque tenemos mucho talento que está ahí, a veces escondido, a veces sin desarrollar, a veces sin oportunidades. Y eso sí, estoy seguro que falta, es decir, oportunidades de mostrarse, de publicar también seguramente, como, en fin, eso pasa en todas partes cada vez más. Ya los libros que se publican, muchos editoriales piensan en, esto no es una broma, pasa en España también, en cuántos seguidores tiene en redes el que va a publicar, a ver si vale la pena publicarlo o no. Eso es una cosa, una locura. Es Black Mirror, un poco llevado también a la literatura, no solo pasa con la literatura, sino con muchas otras expresiones culturales y artísticas, ojo. Eh, pero bueno, para eso estamos, para seguir peleando, ¿no? Desde nuestra trinchera latinoamericana, peruana, eh, tradición literaria tenemos igual, o sea, tenemos con qué defendernos, tenemos qué cosa mostrar y tenemos temas de los que hablar que son profundos, importantes, vigentes, maravillosos y que pueden enriquecer muchísimo la tradición latinoamericana de todo tipo de géneros. Sí, de hecho, sin duda, ¿no? También, como decías, ¿no? Perú es un país rico y también, pues, se puede decir que es potencia en la cosmovisión, seres fantásticos, como mencionabas, en la parte de la Amazonía que falta explorar también muchos de estos seres como, em, sí, de hecho, varios seres y también la parte, andina. Mencionabas, a un dios moche, me parece, ¿no? Claro, Que Ayeka el dios de y eso me recuerda a tu libro A la niña y el mar. claro, yo hablo de él justamente por eso, porque amo la mitología mochica y sus héroes, sus dioses, sus batallas. Son una película yo qué sé, de Guillermo del Toro. Es que cuando te adentras en esas aventuras mitológicas y descubres las historias que se pueden desprender de ese mito y de esos mitos, porque hay diferentes personajes mitológicos, muchos. Te maravillas y dices, wow, esto es una bomba, esto es fortísimo. Y sí, yo publiqué una novela sobre una niña mochica, también con Jessica, una linda edición que sacó ella hace un par de años. Y ahora que lo pienso, también el personaje principal es una niña, ¿no? Es Masha, una niña mochica, una pescadora.
Sí, bueno, ya para terminar, tal vez 4 libros que recomiendes, para niños, tal vez puede ser poesía también, ¿no? O en general, 4 libros que recomiendes. 4 libros que recomiende para un niño. Mira, yo les recomendaría los clásicos. Es decir, si tiene que elegir entre un universo absoluto de posibilidades, le recomendaría que busque cualquier libro de Verne, cualquier libro de Verne, o sea, puede ser 20.000 leguas, pero puede ser Viaje al centro de la Tierra, pero puede ser La vuelta al concierto, cualquier novela de Verne. Está tan bien documentada cada novela que te das cuenta que escribir también es un acto de investigación, yo digo. Le recomendaría que lea una novela maravillosa que es El rey de la pradera, de Salgari, que no es muy conocida, pero está llena de eso que tú mencionas como añoranza, de cosas nostálgicas, de un mundo que, en fin, ya no existe, pero también de mucha pasión, también de mucha emoción, yo, en fin. Les recomendaría, si tienen que escoger un libro de poesía, les diría que lean a Watanabe, pero si es muy denso leer solo un libro de Watanabe, de José Watanabe, alguna recopilación de poesía peruana. Hay muchas recopilaciones de poesía peruana, sobre si es posible, de poetas de los 50 o de los 60, que son una etapa muy prolífica nuestra. Y por último, cualquier libro de Roald Dahl. ¿Por qué? Porque hay unos villanos exquisitos que no creen en nadie. Tienen unos villanos siempre terribles. Todas sus novelas siempre tienen un villano y el villano es más malo, más malo que pegarle a la abuelita. Siempre es terrible, pero muy divertido también. Hay mucho humor en los libros de Roald Dahl y no necesariamente tiene que ser Charlie y la fábrica de chocolates, que es el más conocido, Matilda, ojo. Así que creo que esos cuatro, más que libros, te recomiendo autores. Y un libro maravilloso que condensa, que es para mí el Pedro Páramo de la literatura infantil, por lo mágico, por lo que evoca, por tal. Por no recomendar Pedro Páramo, recomendaría El Principito, que también es un largo poema metafórico, filosófico, simbolista, terrible. Si te das cuenta, tiene un final tristísimo, un final terrible y no tenía miedo. Es uno de los libros más leídos del mundo. Es un libro para niños, sí, pero es un libro para niños que también disfrutan los adultos y no tiene un final feliz. Sin embargo, sin embargo, los niños se enamoran del libro y de los personajes, así que sería La Yapa, pero va, eso. Gracias. ¿Y por qué todos deberíamos leer Nuestra voz sigue en el viento? Mira, porque podemos descubrir que incluso los temas más duros pueden ser tratados de una forma respetuosa y poética, mientras al mismo tiempo se cuenta una historia que te atrape. Es decir, que tenga suspenso, que tenga emoción, que tenga un hilo conductor que mantenga atrapado al lector. Digo yo, que no sé, es lo que trataba de hacer. Y todo esto sobre la base de un tema que es difícil. Y yo creo que, mira, yo leí por ese tiempo un libro de Mónica Rodríguez, una escritora española, que se llama Ada y la isla, que habla sobre migración y también es un poco duro el libro, pero me di cuenta en esa época que sí se pueden hablar de temas muy difíciles, pero tratados con cierta poética, igual te pueden dejar una sensación de nostalgia, fascinación, tristeza, también una tristeza, la tristeza puede ser hermosa también, ¿no? Y de belleza literaria. Así que yo espero que al menos algún lector de los que se encuentran en nuestra voz llegue a percibir parte de eso después de haber leído el libro, que era la intención del autor.
Muchas gracias, Javier, por la entrevista. De hecho, fue un placer escucharte acerca del libro y tus reflexiones también. Gracias a ustedes, que me ha encantado conversar de estos temas siempre que puedo. Estoy yo dispuesto para hablar, para dialogar, para recibir sus preguntas, inquietudes y bueno, para hablar pues de este panorama literario peruano que todavía es, yo creo, en gran parte una promesa, ¿no? Sí, sin duda, de hecho. Y bueno, a todos recomiendo leer Nuestra voz sigue en el viento, esta obra de aquí, que es una obra, como Javier mencionó, que toca el tema de la violencia armada, pero con donde la protagonista es una niña, pero es un libro necesario para todos, para entender también esta época y también para los niños, ¿no? Dar de conocer esta época.